Hola, soy Mariana Vendersky. Vengo a hablarles hoy de complicaciones neurológicas del coronavirus. Como ustedes saben, el coronavirus no es solo una enfermedad respiratoria. Esto fuimos aprendiendo durante el 2020, que en verdad cada vez más se reportan manifestaciones neurológicas asociadas a COVID a medida que la pandemia progresaba. Según la metodología de estudio y los países y las características de los pacientes, las tasas de incidencia de manifestaciones neurológicas variaban, pero aproximadamente ocurren en la mitad de los casos. Piensen ustedes que en la escala de la pandemia actual, los miles y millones de personas que están infectadas, que la mitad de esas tengan síntomas neurológicos es un montón. Hay pocos reportes de lo que pasa a nivel neurológico con el COVID en Latinoamérica. De hecho, hay solo tres. Hay uno en México y dos de Argentina. Estos son los dos argentinos. Uno es un registro puramente epidemiológico, digamos, sacado de la base de datos del CISA, donde veían quién decía que tenía algún síntoma neurológico. Y este es un registro hecho por neurólogos, donde consignábamos cada vez que alguien nos consultaba por algo neurológico. Y después no hay mucho más por ahora, a la fecha. Seguramente van a aparecer más cosas. La verdad es que el coronavirus puede comprometer cualquier parte del sistema nervioso, tanto por efecto directo del virus como por respuesta sistémica a la infección o por combinación de complicaciones de enfermedades sistémicas. También puede ocurrir como inflamación para o postinfecciosa del sistema nervioso, sus vasos y sus nervios, o en forma de lesiones desmielinizantes, también en forma tardía en general. También pensemos que la hipoxemia, los trastornos metabólicos por insuficiencia orgánica y por efectos de la medicación en pacientes con COVID grave también pueden llevar a encefalopatía. Bueno, ¿cómo es que el COVID invade o afecta al sistema nervioso? Ustedes saben que es un coronavirus que en su superficie tiene una proteína que se llama proteína Spike, que es la que se usa como blanco de las vacunas, por ejemplo, que hoy nos estamos poniendo. Y esta proteína Spike se une a un receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, que le vamos a decir AC2. Este receptor AC2 está en un montón de lugares, ahora les voy a contar, pero una vez que el virus se une a este receptor, la célula lo internaliza, lo mete adentro y una vez adentro de la célula, el virus se replica y usa la maquinaria de la célula para producir más copias de sí mismo y contagiar. Como les contaba, hay muchos tejidos que expresan AC2, el cerebro en distintos lugares, pero fíjense también el tubo digestivo en un montón de lados, esófago, estómago, colon, intestino delgado, y por eso las manifestaciones digestivas que tiene a veces el virus. También, bueno, por supuesto el pulmón, tanto el epitelio respiratorio como las células alveolares tipo 2, y lleva esto al síndrome de estrés respiratorio agudo y a la falla respiratoria. El corazón también expresa AC2, los cardiomiocitos sobre todo, y esto puede producir una variedad de problemas como infarto, falla cardíaca, miocarditis y arritmia. El riñón también, por lo cual puede dar insuficiencia renal, puede dar insuficiencia hepática porque también en el hígado. Y la vasculatura, esto es importante, que está en todos lados, los vasos, las células endoteliales y el músculo liso, llevando a disfunción de endotelial, inflamación de los vasos, trombosis, micro o macrotrombosis y vasoespasmo. Entonces, una de las hipótesis de cómo afecta el COVID a nuestro sistema nervioso es por disfunción de este sistema renina-angiotensina cuando se une al AC2. La AC2 convierte a la angiotensina 2 en angiotensina, que tiene propiedades vasodilatadoras, antiproliferativas y antifibróticas. Al unirse el virus a este receptor, este sistema empieza a funcionar mal y esto trae consecuencias cardiovasculares y cerebrovasculares. En el sistema nervioso hay varias partes que expresan AC2, ¿sí? Como por ejemplo partes del lóbulo frontal, del lóbulo temporal, los ventrículos, ¿sí? Toda la parte interior de los ventrículos expresa AC2, el bulbo olfatorio, la parte posterior del cíngulo, la sustancia nigra
y partes del bulbo, sobre todo la parte del fascículo solitario y el núcleo del vago. También un montón de células del sistema nervioso expresan este receptor, tanto células de la glía, trocitos, oligodendrocitos y microglía, como neuronas. Otro mecanismo por el cual produce daño es el mecanismo de disregulación inmune. Vieron que los pacientes empiezan a tratar de defenderse de este virus como pueda, el sistema inmune de cada uno, y en algunos casos digamos que esta respuesta inmunológica es exagerada y termina produciendo más mal que bien. De hecho, lo que ocurre, y nosotros lo vemos muchas veces a la semana de iniciado los síntomas, es que aparece una tormenta de citoquinas con fiebre persistente, marcadores inflamatorios en el laboratorio y citoquinas elevadas. Esto, como les decía, no es inmediato, aparece en el transcurso de la primera semana y es la explicación por la cual muchos pacientes en esos días empeoran. Esto puede causar una alteración del estado de conciencia por sí mismo y también puede asociarse con trombofilia. La activación del complemento también puede producir una lesión microvascular trombótica en pacientes con COVID grave. Bueno, ¿cómo puede ingresar al sistema nervioso? Una de las vías de ingreso es a través de la mucosa olfatoria. Vieron que el virus ingresa por la nariz, se pega a las células del epitelio olfatorio, las destruye, las descama todas y por eso la anosmia brusca, pero también ahí está lleno de neuronas. Entonces viaja en forma retrógrada por estas neuronas hasta llegar al bulbo olfatorio y de ahí también en forma retrógrada hasta llegar a todas estas partes que decíamos del sistema nervioso. Ven como algunas de estas partículas virales siguen su ruta hacia el resto del sistema respiratorio. Bueno, ¿se puede diseminar a través de los axones? Sí, se disemina a través de los axones. Cuando se produce la endocitosis de las partículas virales, van rápidamente por los axones hacia atrás. ¿Sí? No tiene ningún problema en viajar a través de los axones. Y por eso llega a esos lugares que están un poco más distantes, como por ejemplo en el bulbo que mostrábamos, que está el centro respiratorio. Y una vez que afecta el centro respiratorio, se postula que es una de las causas para esta insuficiencia respiratoria tan severa que tienen, no solo por lo pulmonar, sino porque también fallan todos los mecanismos, digamos, del sistema nervioso de control respiratorio. Por eso muchos pacientes también no notan que están hipoxémicos hasta que están muy hipoxémicos, es lo que se llama una disnea feliz. Y esto puede producir a largo plazo quizás alguna cuestión isquémica cortical cerebral. Otra manera de diseminarse es a través de la barrera hematoencefálica y lo pueden hacer de dos maneras. Infectando directamente el endotelio, ¿sí? Metiéndose a través del endotelio, infectándolo y de ahí pasando a los astrocitos que están en las paredes, que forman la barrera hematoencefálica, o por un mecanismo tipo caballo de Troya, ¿sí? Con leucocitos que se comen las partículas virales, leucocitos infectados, y que pasan la barrera hematoencefálica que está permeable por la inflamación, pasan al sistema nervioso e infectan las células. Bueno, también, como hablábamos, de la formación de trombos grandes o trombos chiquitos, esta cosa protrombótica que puede producir un estado de accidentes cerebrovasculares o pequeñas isquemias en varios lugares. ¿Qué es lo que produce entonces a nivel neurológico, en orden de frecuencia? El síntoma más común es la cefalea. A veces viene con un síndrome meningio, o sea, fotofobia, rigidez de nuca, etc. El segundo síntoma en frecuencia es la anosmia o la ageusia, ¿sí? O sea, la pérdida de olfato o gusto. Tercero, los síndromes dolorosos, acá incluimos a las mialgias, los dolores musculares, pero también a la alodinia, ahora vamos a hablar de eso. Cuarto, compromiso del sistema nervioso periférico, cualquiera, y fíjense que dejamos separado la anosmia y la ageusia, aunque en realidad es un compromiso periférico, porque es algo muy distintivo y como que va separado, ¿no? Otra gente tiene compromiso del sistema nervioso periférico, ya hablaremos. Quinto, compromiso difuso del sistema nervioso central. Por suerte, esto es como que cada vez es más severo, pero por suerte es lo menos frecuente. Encefalopatía, convulsiones, mioclonías, etcétera. Trastornos del sueño también puede haber, en general
refieren que tienen insomnio, y accidente cerebrovascular abajo de todo. Todo esto va a depender también un poco de la gravedad de la infección por COVID, por supuesto. En general, las manifestaciones neurológicas en la población general son leves. ¿Sí? Muchísima gente tiene cefalea y anosmia y estas son manifestaciones en general leves. Muy poca gente tiene ACVs o Guillain-Barré vinculados al COVID y estos son en general los que tienen formas más severas y son manifestaciones más severas. Bueno, hablemos un poco de la cefalea del COVID. Hay una cefalea muy característica que se da durante la fase aguda, que es una cefalea pulsátil u opresiva, que a veces empeora al inclinarse y que en muchos casos asocia foto o fonofobia. Es parecida a la cefalea que tienen las meningitis virales, pero en este caso a varios pacientes se los ha punzado y no se encuentra nada en el líquido, ¿sí? Tienen este dolor de cabeza muy característico. El dolor lo describen como occipital o muchas veces retroocular, parecido al del dengue. Y la verdad es que como tiene características similares a las de la migraña, lo que piensan es que hay una activación del sistema trigémino vascular por inflamación o por invasión directa del coronavirus. Y de hecho, esta cefalea es bastante refractaria a los analgésicos comunes, no suele andar con paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, aunque empiezan siempre por ahí, a veces terminan tomando ketorolac o lo más efectivo, aunque no esté escrito en ningún lado, es tratarlos con corticoides, con dexametasona como si fuera un estatus migrañoso. Con eso realmente se logra que ceda esta cefalea aguda. Después, algunos quedan con cefalea crónica, ¿sí? Gente que quizás no tenía cefalea o que tenía una cefalea esporádica y de repente se hace constante. Esta cefalea sí ya está descrita previamente como una cefalea crónica que inicia luego de infección viral, está en la clasificación de cefaleas. Y bueno, y en estos casos es bilateral, constante y de intensidad moderada severa. Segundo síntoma en frecuencia es la anosmia. Esto es algo bastante característico del COVID, una anosmia súbita sin rinorrea, y es muy llamativo, los pacientes les llama mucho la atención. En verdad, bueno, lo que ocurre, como les decía, es una descamación masiva y rápida del epitelio olfatorio. Y estas células, ustedes saben que se recuperan rápidamente, entonces en general, a la semana o a las 2 semanas, la mayoría de los pacientes recupera el olfato. Algunos no, ¿y por qué? Por lo que hablábamos antes de la invasión del bulbo olfatorio, esta diseminación a través de los axones y la llegada del bulbo olfatorio. Y en estos pacientes que tienen anosmia persistente se ve que los bulbos están hiperintensos, inflamados, como que no quedan bien y bueno, y quedan con esta anosmia. Muchas veces cuando la recuperan en forma aberrante, con olores que no están, ¿vieron? Así como los parálisis faciales que se recuperan también a veces con sincinesias o movimientos raros, los que recuperan la anosmia también a veces la recuperan así, ¿no? Sienten fantosmia, por ejemplo, olores que no están y que suelen ser bastante específicos, como que te huelen chocolate o calabaza quemada o bosque quemado, me decía uno, es algo como muy puntual que huelen. Algo similar pasa con la pérdida del gusto, la ageusia, pero no se sabe muy bien por qué es que produce ageusia. Se piensa que no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con la pérdida del olfato. Ustedes saben que el gusto obviamente es un sentido aparte que está transmitido por los nervios facial, glosofaringeo y vago y que identifica sabores básicos como dulce, salado, ácido, amargo y umami. Todos estos receptores del gusto expresan AC2, así que podrían ser invadidos por el virus. Para reconocer los sabores más complejos, como los matices de lo que estamos comiendo, necesitamos sí la intervención del nervio olfatorio. Pero muchas veces estas personas dicen que no es por la pérdida del olfato que no tienen gusto, sino que de hecho recuperan quizás el olfato y el gusto no lo recuperan, o pierden un sentido y no pierden el otro. Bueno, los pacientes que se recuperan del trastorno del gusto también lo van recuperando por separado, entonces primero empiezan a identificar sabores básicos, como por ejemplo el salado primero, después las cosas dulces, después las ácidas, después las amargas.
y la mayoría recupera en forma independiente el olfato. Otros quedan con ageusia persistente también. Así que se plantea que la fisiopatología sería independiente y que va por distintas vías nerviosas. En tercer lugar tenemos a las mialgias. ¿Sí? Los pacientes, como en otros cuadros virales, cuentan que tienen dolores musculares, especialmente cuentan en los miembros inferiores y en el dorso. Esto es bastante común en infecciones virales, pero como era un síntoma tan frecuente, algunos investigadores decidieron ver si había una miositis viral concomitante y vieron que no. Se hicieron biopsias, se hicieron CPK y demás, y no había miositis, salvo en algunos reportes aislados de algunos pacientes que sí tenían miositis viral, pero la mayoría no. Estas mialgias ocurren inmediatamente antes o al inicio de las manifestaciones respiratorias y en general la CPK está normal, ¿sí? Salvo, como les decía, estos pacientes aislados que tuvieron miositis. Otro síntoma doloroso que se asocia es esto que hay que interrogarlo especialmente, ¿no? Como alodinia o hiperestesia. Vieron que cuando los pacientes tienen fiebre, o seguramente alguno de ustedes tuvo alguna vez, sienten como que la piel les molesta el roce de la ropa. ¿Sí? Es una alodinia vinculada en ese caso a la fiebre. Bueno, estos pacientes la cuentan, esa misma alodinia o hiperestesia, sin tener fiebre. Y probablemente esté vinculado con la tormenta de citoquinas y la activación de los macrófagos. Las citoquinas se reconocieron previamente como importantes en el desarrollo de alodinia y de hiperalgesia. Otra hipótesis para el dolor en estos pacientes es que la neuroinvasión afectaría neuronas y microglía de la médula que expresan AC2. Entonces, al disminuir la enzima en ambos tipos celulares, aumentaría la angiotensina 2, que es proinflamatoria y proalgésica, y por eso tendrían como una mayor predisposición al dolor. Bueno, también hay complicaciones neuromusculares, por suerte no tan frecuentes, ¿sí? El Guillain-Barré, por ejemplo, parece ser una complicación poco frecuente, tanto el Guillain como sus variantes, Miller-Fisher, Parson-Turner, etc. En general es como cualquier otro Guillain-Barré postviral, empieza a los 5 o 10 días después de la infección. La única diferencia quizás que se ha visto en las series de pacientes con Guillain post-COVID es que no tienen tanta disautonomía como otros Guillain, pero en general es bastante parecido a otros Guillain. Sí se ha visto mucha polineuropatía de paciente crítico en pacientes que están en terapia, digamos, no es por efecto del COVID en sí, pero porque están en terapia prolongada, en ARM. También pueden tener neuropatías o plexopatías por tracción. Vieron que son pacientes muy complejos, que están en coma, con un montón de catéteres, intubados, etcétera, y que requieren que se los ponga boca abajo, ¿no? Una estrategia para mejorar la ventilación es pronar a los pacientes. Bueno, esto es bastante complejo y más de una vez pasa que algún brazo queda mal colocado y se produce una tracción del plexo o de algún nervio, o algún nervio que queda atrapado en el fragor de la batalla, digamos, queda contra el borde de la cama y tiene alguna neuropatía, como cualquier paciente crítico, digamos. También hubo, sí, por el COVID, reportes aislados de mononeuropatías craneales, de parálisis faciales o de parálisis de tercer par en forma aislada. En cuanto a las complicaciones cerebrovasculares, parecen no ser tan frecuentes como se pensaba al principio de la pandemia. En verdad empezaban a aparecer reportes de muchos pacientes con ACV en los principales epicentros de la epidemia, pero eran poblaciones de pacientes especiales, quizás pacientes todos con formas graves o pacientes todos viejos. Entonces, al final, cuando se hizo un análisis más global de eso, se vio que no era tan frecuente como se pensaba. Sí existe y es una complicación, pero no es tan frecuente. Y que depende mucho del grado de severidad que tenga la infección por COVID. Entonces, puede ir de menos del 1% en pacientes con enfermedad leve, o sea, bastante baja, hasta el 6% en pacientes en cuidados intensivos. Cuando tienen ACV, se produce de 1 a 3 semanas después del inicio de los síntomas de coronavirus. Y pueden ser isquémicos, como decíamos, por este estado protrombótico, también pueden ser hemorrágicos o pueden presentarse también como trombosis venosa.
Las isquemias también pueden presentarse como déficits no focales, como digamos una isquemia difusa, o pueden afectar múltiples territorios vasculares, o sea, presentarse como encefalopatía. Bueno, como les decía, se asocia el coronavirus a un estado de hipercoagulabilidad, se han visto trombos malignos, se ha visto gente que trataban de hacer trombectomía mecánica o trombolisis después de una ACV y que rápidamente volvían a hacer el trombo, ¿no? Como un estado de hipercoagulable tremendo. Se refleja en los niveles elevados de dímero D, que es un marcador de recambio de trombos, que se usa como patrón, digamos, de gravedad del COVID. Y muchos pacientes en las primeras semanas de la enfermedad tienen niveles elevados de dímero D alto, sobre todo los que están más gravemente afectados, y esos son los que más riesgo tienen de complicaciones trombóticas. También habíamos visto que puede afectar el corazón, puede dar arritmia, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, entonces también podrían tener un ACV cardioembólico. Bueno, algo que sí es frecuente, pero solamente en los pacientes que están graves, es la encefalopatía. ¿Sí? Hasta el 2/3 de los pacientes que tienen COVID grave están encefalopáticos. De hecho, puede ser el síntoma inicial, el deterioro del sensorio, puede ser el síntoma principal y el único. Piensen en un paciente anciano que de repente hace un deterioro del sensorio sin otro síntoma, quizás sin fiebre ni nada más. Bueno, habría que hisoparlo y pensar en COVID, porque puede ser su primera manifestación de enfermedad. La etiología de la encefalopatía en estos pacientes en general es multifactorial. ¿Sí? Pueden tener, como cualquier otra encefalopatía tóxica metabólica, una encefalopatía, digamos, por hipoxia, por hiponatremia, por, digamos, todas las complicaciones que tiene un paciente que está en este estado crítico. Pueden tener signos piramidales, también convulsiones, igual que cualquier otra encefalopatía. Lo que se vio es que estos pacientes con encefalopatía por COVID en general no tienen inflamación cerebral en la resonancia ni en el análisis del líquido cefalorraquídeo. Y el electroencefalograma muestra hallazgos inespecíficos o como mucho, digamos, un enlentecimiento generalizado a predominio frontal. Bueno, hay algunas definiciones relativamente nuevas. A medida que la pandemia progresa, vamos aprendiendo un poco más, ¿no? Hablamos de COVID agudo cuando los síntomas son durante las primeras 4 semanas. Luego hay una forma que se llama persistente, ongoing, ¿no? Que hay gente que queda con síntomas entre 4 y 12 semanas, quizá no todos los síntomas, pero pueden quedar con los síntomas respiratorios, con la cefalea, con la anosmia. Y luego hay gente que cuenta síntomas más allá de las 12 semanas. ¿Sí? Estos son gente que empezamos a ver al final del año pasado, que se llama long COVID o post COVID, y es como un síndrome nuevo. Y mucha gente lo tiene y hay que prestarle atención, aunque todavía no sepamos exactamente la causa y cómo manejarlo exactamente. ¿A qué llamamos long COVID? Bueno, a todo lo que dura más de 12 semanas y puede tener manifestaciones neurológicas o no neurológicas. Dentro de lo neurológico, una queja frecuente es la disfunción cognitiva. En general, lo que te cuentan es una especie de niebla mental, brain fog le dicen. Es como que no se pueden concentrar, que no están tan rápidos como antes. Lo que se llama un síndrome disejecutivo, ¿sí? O sea, en verdad uno hace las pruebas cognitivas y no encuentra más esto que un déficit atencional y ejecutivo, como si fuera una disfunción del lóbulo frontal. En muchos pacientes que estamos viendo, esto es algo transitorio, pero a otros todavía les dura. Las resonancias son normales en estos pacientes, ¿sí? Obviamente que si uno hace una resonancia y encuentra un daño isquémico, bueno, ni hablar. ¿Cuál es la causa? No sabemos. Puede ser esta hipoxemia feliz que tuvieron en su momento, como decía, sin disnea, que haya bajado la saturación en algún momento, durmiendo, X, o estos tejidos del sistema nervioso que expresan AC2 que hayan sido dañados, pero bueno, no se ve nada en la resonancia como para justificar. Algunos pacientes, como decíamos, quedan con esta cefalea crónica, posviral, y otros quedan con síntomas más como inespecíficos, como parestesias, entumecimiento, bueno, el olfato, el gusto, que no lo recuperan a pesar de haber pasado 3 meses, mialgias, mareos, dolor,
visión borrosa, tinnitus. Todos estos síntomas, sacando la geusia, la anosmia, también se vio después de las otras pandemias que hubieron, como la gripe española o la gripe rusa, o el otro SARS que tuvimos. Y en una época se los englobaba bajo el término neurastenia, ¿no? Eran pacientes que tenían todos estos síntomas inespecíficos, bueno, y quizás tengan algo en común con el síndrome de fatiga crónica posviral. Habría que buscar cuál es la fisiopatología y cómo se los puede ayudar, pero por lo pronto saber que existe, que no están fingiendo, digamos que es algo real. También hay síntomas no neurológicos todavía más difíciles. Miren, fatiga, por ejemplo, fatiga crónica. Dificilísimo que esto te lo cubra, por ejemplo, una ART, pero sin embargo es un síntoma del long COVID. Depresión o ansiedad, bueno, sensación de falta de aire o dolor de pecho, aunque hayan quedado bien de los pulmones, insomnio, variaciones en frecuencia cardíaca y presión arterial o síntomas gastrointestinales. Todo esto lo estamos viendo y veremos a dónde nos conduce y cómo se maneja, pero toda esta gente está consultando y hay que prestarle atención. Bueno, en resumen, por el COVID podemos tener dos tipos de síntomas neurológicos, algunos potencialmente incapacitantes o mortales, como el Guillain-Barré o las complicaciones cerebrovasculares o la encefalitis, y otros menos devastadores, como cefalea, anosmia, mialgia, pero que son los más frecuentes. Estos síntomas más frecuentes, llamados síntomas menores, en algunos casos continúan durante más de 12 semanas y forman parte de lo que se llama long COVID. También tenemos que estar atentos que empezaron ya a aparecer algunos síntomas neurológicos luego de las vacunas. Como otras vacunas, ¿sí? Pueden dar trastornos neurológicos vinculados a la activación inmune, como por ejemplo Guillain-Barré o mielitis transversa o desmielinización central. Bueno, y tenemos que estar atentos a esto también. Esto implica que van a haber grandes cantidades de personas con síntomas neurológicos nuevos que necesitan atención médica y por eso es importante que sepamos también las manifestaciones neurológicas que tiene esta enfermedad. Bueno, si quieren leer más, este es el registro nuestro que sale en la revista Neurología Argentina. Este es otro interesante en JAMA que hace un resumen de la fisiopatología de las manifestaciones neurológicas. Y por último, uno incipiente que empieza a describir algo sobre el post-COVID. Muy bien, les dejo mi correo para cualquier consulta. Muchas gracias.